El término feminista ciertamente es un término reciente, que no existía, por supuesto, en la época cuando nació Sor Juana. Y sin embargo, yo sostengo que es correcto definir a Sor Juana no solamente como una feminista, sino como la primera feminista. La primera feminista, no solo de América, la primera feminista, punto. ¿Por qué lo digo? Ciertamente, antes que Sor Juana, ya había habido grandes mujeres escritoras, hasta reinas. Es decir, ya habían existido importantes mujeres antes que Sor Juana. Pero lo que hace Sor Juana es algo innovador, porque es la primera que defiende a la mujer. Es decir, no a una mujer, a la mujer. A todas las mujeres, aún las más despreciadas por la sociedad, aún las prostitutas. Defiende a la mujer como género. Y además de eso, lo hace utilizando lo que se consideraban las armas masculinas. Esta versión, esta visión estereotipada de la mujer, esta idea, ¿no?, de que la mujer es pura emoción y sentimiento y el hombre es lógica y es inteligencia y es ingenio, ¿no? Y en la sátira filosófica de Sor Juana vemos a Sor Juana en donde no solo está denunciando la hipocresía de los hombres que seducen a una mujer y tan pronto la seducen la desprecian, ¿no?, sino que está utilizando una lógica absoluta, perfecta, concreta. La misma lógica que utilizaría para defenderse. Cuando le dicen que las mujeres, ¿no?, que la ley de Dios quería que las mujeres estuvieran en sus casas cuidando sus hogares, que no. Y Sor Juana dice, bueno, si Dios no quisiera que nosotros pensáramos y escribiéramos, ¿por qué nos dio la habilidad de hacerlo? ¿Se equivocó Dios? Porque en todo caso, el hereje eres tú. Porque lo que estás es cuestionando o sea, yo soy también obra de Dios, ¿no? O sea, esta inteligencia, esta posibilidad de argumentar, de penetrar, de esclarecer. Eso y más de Sor Juana Inés de la Cruz. Antes de hablar de Sor Juana, quiero hablar un poco del mundo en que le tocó vivir. Octavio Paz, en su obra maestra Las trampas de la fe, diría que hay dos palabras que pueden definir al reino de la Nueva España: conquista y evangelización. Es decir, en México, en América Latina en general, pero principalmente en México, ocurre algo que no sucede en ninguna otra parte del mundo.
y es la conversión masiva de millones de seres humanos al cristianismo. Y no solo eso, sino también la mezcla del europeo y el indígena. Entonces, junto a hombres como Hernán Cortés, y hay que decir que Hernán Cortés, si lo comparamos con Pizarro, era infinitamente más culto, pero aún este hombre, cuando sus soldados lo presionan para encontrar el tesoro de los aztecas, es capaz de torturar a Cuauhtémoc quemándole los pies. Cuenta la leyenda que uno de los nobles que estaba junto a Cuauhtémoc le dice: mira, ya diles dónde está el tesoro, ¿qué no ves que me están quemando los pies? Y supuestamente la respuesta de Cuauhtémoc es: bueno, ¿y tú qué crees? ¿Que yo estoy en un lecho de flores? Le dice. Entonces, bueno, junto a estos hombres crueles, duros, ¿verdad? Estos hombres que ejercen la virilidad de la forma más violenta. La gente se pregunta: ¿de dónde viene el prototipo del macho mexicano? Este tipo que llega, embaraza a la mujer, la abandona, no se ocupa de los hijos y tiene 1000 mujeres, pues viene del conquistador. Ahora, el drama es que el conquistador, pues este hombre, este macho, pues es también el padre. Ese es el problema, ¿no? Fíjense, cuando yo era diplomático, estaba en Washington, y en una ocasión, un 12 de octubre, no sé si era un 12 de octubre, entonces ahí en la embajada, pues estaban unos diplomáticos españoles, y estaba un amigo mío de esos mexicanos bigotones, ¿no? Así machos, así. Y me acuerdo que ya al calor de los tequilas, mi amigo le dijo al español, le dijo: mira, nosotros los odiamos. El español se quedó sorprendido, así dice, porque sus antepasados destruyeron nuestros templos, sus antepasados violaron a nuestras mujeres, y ya no en el paroxismo, sus antepasados le quemaron los pies a Cuauhtémoc. Y el español llegó un momento que le dijo: oiga, perdóneme, dice, no mis antepasados, los suyos, porque los míos se quedaron en España. ¿No? Ese es el punto. Entonces, bueno, junto a estos hombres que quizá los indígenas hubieran corrido la misma suerte que en el norte de América, ¿no? O sea, quizá los hubieran acabado, pero junto a ellos venían estos misioneros, lo mejor de la Iglesia Católica. A mí me gusta mucho esta escultura porque vemos este misionero, vean el tamaño de las piernas de este misionero, esta imagen, les da una idea. Esos franciscanos, ¿verdad?, que caminan descalzos de Veracruz a la Ciudad de México, lo mejor de la cristiandad. Muchos de ellos construyen en lo que hoy es México estas utopías, ¿verdad? En lugares como Michoacán, Tabasco, Ibarra, esta gente hace cosas extraordinarias. Y esta conversión, o sea, ustedes dicen: bueno, ¿y cómo fue posible que a personas que eran tan fervientemente religiosas como los aztecas y los mayas pudieran en un lapso relativamente corto convertirse de manera tan intensa al catolicismo? Pues aquí otra vez lo que dice Carlos Fuentes es que, pues si nos ponemos a pensar, digamos, ¿cuál sería el puente de unión? ¿Cuál sería la similitud
entre el cristianismo y las religiones autóctonas de México. Y bueno, es la idea del sacrificio, ¿verdad? El sacrificio humano, y es del cristianismo el sacrificio de Cristo. Y quizá por eso las representaciones de Cristo en las iglesias mexicanas tienen un realismo y una intensidad que sorprende a los europeos y a los norteamericanos. Entonces ocurre, digamos, esta fusión de creencias, de razas, ¿no? de cocinas, y el surgimiento de un nuevo ser humano, ¿no? Y quizá la máxima expresión de este mestizaje es ciertamente el culto, la veneración a la Virgen de Guadalupe, que tiene una doble vertiente. Se le venera como una virgen, pero también como Tonantzin, ¿verdad? Como una madre indígena. Y entonces, para poder lograr esta evangelización, pues es necesario transformar al país. La cantidad de iglesias, de catedrales, de una belleza extraordinaria, es algo que pues cambia el paisaje. Y es este mundo en el que nace Sor Juana Inés de la Cruz, Juana Ramírez de Asbaje. Hay diferentes fechas. Para algunos nace el 12 de noviembre de 1651. Hay otros historiadores que han encontrado actas bautismales que ubican su nacimiento el 2 de diciembre de 1648. Y nace en San Miguel de Pantla, que está entre los dos volcanes, entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Hay un pasaje bellísimo en la biografía que hace Amado Nervo de Sor Juana, en donde se descompone el tren en Nepantla y él se baja y siente: aquí nació Sor Juana, aquí nació Sor Juana, dice el gran poeta. Y la misma Sor Juana escribiría que ella había nacido donde los rayos solares me mirasen de hito en hito, no viscos como en otras partes. Aquí tienen distintos autos bautismales y la iglesia donde se piensa fue bautizada. Su madre se llamó Isabel Ramírez de Santillana, y el padre, ella era hija natural, es Pedro Manuel de Asbaje. Casi no sabemos nada del padre de Sor Juana. Lo que sí sabemos, y esto lo dice Sor Juana en su respuesta a Sor Filotea, que es un texto que tiene elementos autobiográficos. También lo retoma su primer biógrafo, Diego Calleja, que ella, pues desde un principio, tiene esta vocación por el conocimiento. Tan es así que a los 3 años, las hermanas mayores de Sor Juana tenían una maestra que les daba clases, y Sor Juana le ruega a la maestra que le enseñe. Y cuando tiene 6 años, ella puede escribir y leer a la perfección. Entonces la educación estaba restringida a los hombres, y Sor Juana le pide a su madre que la vista como hombre para poder ir a la universidad, algo que desde luego se le niega. Y entonces se sumerge en la biblioteca del abuelo Pedro Ramírez de Santillana. Y entonces pues lee de manera voraz. Y tan es así que se pone metas, ¿no? Para tal fecha tiene que aprender tal cosa, y si no lo logra, se cortaba dedos del pelo, 4 dedos de pedazos del pelo, porque le parecía que una cabeza no debiera de estar poblada de pelo si estaba vacía de ideas.
¿Se imaginan si aplicáramos esa norma el día de hoy? Tendríamos más pelones que los Hare Krishnas, ¿no? La madre tiene un nuevo amante, Diego Ruiz Lozano, y pues no sabemos exactamente por qué, pero el caso es que deciden mandar a Juana Ramírez a la Ciudad de México. Allí tiene unos tíos, María Ramírez y Juan de Mata, que tienen una biblioteca todavía más grande que la del abuelo. Entonces aquí ella estudia y lee y aprende latín, y es tal su fama, empieza a correr, porque además de ser tan culta, es extraordinariamente bella físicamente. Entonces empieza a correr el rumor de esta adolescente sabia y bella, y llega esto a los oídos del virrey, el marqués de Mancera, y entonces este hombre le da curiosidad, conoce a Juana Ramírez y convoca a una audición, por llamarlo de alguna forma, convoca a los 40 sabios de la Nueva España, teólogos, historiadores, filósofos, para que entrevisten a la Sor Juana adolescente. Bueno, entonces no era Sor Juana, era Juana Ramírez. Y Diego Calleja dice que Sor Juana responde con tal certeza, con tal claridad, con tal convicción, que hizo parecer a estos sabios como chalupas, dice, estrellándose contra un galeón real. O sea, tan vastamente superior era la bella Sor Juana. Y se queda pues a vivir en el palacio. Y pues causa una sensación. Hay muchos que se enamoran de ella, está en todas las reuniones, en las fiestas, y después abruptamente decide hacerse monja. Primero lo intenta en las Carmelitas Descalzas y después en la orden de las monjas jerónimas. Siempre ha habido mucha especulación sobre por qué se vuelve monja Sor Juana. Es decir, no había nada en su vida que apostara a una vocación religiosa. Una muchacha absolutamente mundana, que vivía en el siglo. Y entonces hay algunos que lo atribuyen a una decepción amorosa. Pero lo que dice Octavio Paz, apoyándose en lo que dice la misma Sor Juana, hay un pasaje en su obra de teatro Los empeños de una casa, del personaje Leonor, que se parece un poco a ella. Es una joven que realmente no estaba inclinada al matrimonio, porque sabía, o sea, para ella desde niña lo más importante era el conocimiento. Tan es así, fíjense, cuando tendría 4 o 5 años, su golosina favorita era el queso, pero alguien le dijo que el queso entontecía y dejó de comer queso. Sí, decía, para mí la vocación de conocer y de saber es más importante que la de comer. Entonces Sor Juana pues se da cuenta que si se casa, pues no va a ser más que una esposa oprimida más, ¿no? Sojuzgada, dominada, controlada por un estúpido marido. Y que la única forma, y tampoco puede permanecer soltera en esa sociedad. Entonces, la única forma en que ella puede continuar estudiando es volviéndose monja. Y pues se une, como decía ustedes, a las monjas jerónimas. Ahora, pues las monjas también tenían pues un gobierno muy represivo.
no solamente de la madre superiora, sino de los arzobispos y los prelados. Y Sor Juana pues era una mujer rebelde. Hay un caso muy simpático en donde la madre superiora está molestando a Sor Juana y Sor Juana le dice: calle, madre, que es tonta. Y entonces la madre superiora se va y se queja con el arzobispo, y el arzobispo le responde a la madre superiora: si puede usted probar lo contrario, se le hará justicia. El caso es que a Sor Juana pues no la pueden dominar tampoco ni las madres superioras ni los arzobispos. ¿Por qué? Porque Sor Juana es protegida del palacio, o como decimos vulgarmente en México, está bien parada con la corte, ¿verdad? Entonces ella construye un espacio de libertad en donde por 10, 15 años ella puede decir cosas que nadie más puede decir. Es decir, ella amplía el espacio de libertad, porque ella no solo escribe poemas y obras de teatro y villancicos, ella también da opiniones políticas. Por ejemplo, esta es una petición de clemencia, ¿no?, a la horrenda pena de muerte, la criminal pena de muerte. Es una persona que lo van a matar, y entonces le escribe Sor Juana: muerte puede dar cualquiera, vida solo puede hacerlo Dios. Luego, solo con darla, podréis a Dios pareceros. Fíjense qué cosa tan bonita. Ya se la envié a un gobernador gringo y no tuvo ningún efecto mío. Porque en Estados Unidos, créanlo o no, todavía hay pena de muerte. Cambian los virreyes, pero Sor Juana logra consolidar su relación con ellos. Es decir, viene un virrey, viene otro, y ella restablece los lazos. Entonces, por ejemplo, logra una relación particularmente fuerte en 1680 con Tomás Antonio de la Cerda, el marqués de la Laguna, y su esposa María Luisa Gonzaga. A los virreyes los recibían con estas complejas ceremonias, les hacían estos arcos, ¿no?, triunfales por donde pasaban, y estos arcos eran tan complejos que a veces se necesitaba una explicación del arco. El caso es que quizá porque se llamaba o le decían el marqués de la Laguna, Sor Juana diseña un arco dedicado a Neptuno. Y esto es importante porque ella establece que la madre de Neptuno es Isis, es decir, que el origen del conocimiento es femenino. Y esto es cierto, tiene fundamentos históricos. Es decir, en las sociedades primitivas, donde los hombres estaban cazando y recolectando frutos, las mujeres estaban cocinando, tejiendo, haciendo obras que tienden al desarrollo de la cultura. Y desarrolla una relación particularmente fuerte con la virreina, con María Luisa Gonzaga. Incluso pues hay quienes han especulado que había una relación personal entre ellas, cosa que Octavio Paz dice que no. Dice que no se debe de leer un texto barroco como si fuera un texto romántico. Es decir, la literatura romántica, la literatura del siglo XIX, es una literatura que pone mucho énfasis en la confesión, en la autenticidad, en la capacidad de sentir, ¿no?, del artista. Entonces lo que dice es casi siempre una experiencia personal. El escritor barroco no necesariamente está hablando de algo autobiográfico, puede estar versando sobre un tema. Así es, lo que más se celebra en un escritor barroco no es la sinceridad, sino el ingenio. Entonces, toda esta línea de investigación en donde se trata de encontrar elementos autobiográficos en la poesía de Sor Juana es algo que Octavio Paz dice que es un error, ¿no? Es un error que nos lleva pues a interpretaciones falsas. Lo cierto es que sean autobiográficas o no,
Los poemas amorosos de Sor Juana están entre los más bellos de la lengua española. Vean esta maravilla. Este soneto nos habla de una mujer que está hablando con el amante, y entonces el amante no le cree. Y entonces ella dice: híjole, ¿cómo quisiera poder enseñarte mi corazón para que vieras que te estoy diciendo la verdad? Y entonces dice que entonces al llorar, dice: ya viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Pero vean qué forma de decir esto. Fíjense: esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones veía que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses, deseaba. Y amor que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste. No te atormenten más celos tiranos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Ahora, fíjense ustedes, ¿no? La sutileza y el manejo de la metáfora, la emoción. Pero fíjense ustedes que esta conferencia de Sor Juana la doy mucho en Estados Unidos para adolescentes que no saben nada de Sor Juana, no tienen la más remota idea, pero les encanta su poesía y sienten que Sor Juana los está describiendo a ellos. Porque Sor Juana no solamente nos habla del amor romántico, del amor donde las cosas salen bien, donde el enamoramiento funciona. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces sucede que uno está enamorado de alguien que no lo quiere a uno, y el que lo quiere a uno no lo quiere. No sé, a veces pasa. O por ejemplo, casos que está uno, pues, ahí metido en una relación y no te puedes ni salirte ni irte, ya estás ahí empantanado y no, ahí estás. O no les ha pasado estar enamorado de alguien y odiarlo o odiarla al mismo tiempo. Y ahí estás, metidazo, ¿no? Fíjense, les voy a compartir algunos de estos poemas de Sor Juana y vean ustedes qué inteligente y qué aguda, qué contemporánea. Fíjense: al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante. O fíjense: yo no puedo tenerte ni dejarte. Ni sé por qué al dejarte o al tenerte se encuentra un no sé qué para quererte y un mucho sí sé qué para olvidarte. Pues ni quieres dejarme ni enmendarte. Yo templaré mi corazón de suerte que la mitad se incline a aborrecerte, aunque la otra mitad se incline a amarte. O por ejemplo, ¿no? De estar enamorada de alguien a quien uno aborrece. Fíjense. Y antes dice, eso no está ahí, ¿no? Dice: Silvio, yo te aborrezco, y aún condeno el que estés de esa suerte en mi sentido, que infama al hierro el escorpión herido, y a quien lo huella mancha inmundo el cieno. Eres como el mortífero veneno que daña a quien lo vierte inadvertido, y en fin, eres tan malo y fementido que aún para aborrecido no eres bueno. Y luego le dice, fíjate, porque además feo el tipo: tu aspecto vil
a mi memoria ofrezco, aunque con susto me lo contradice por darme yo la pena que merezco, pues cuando considero lo que hice, no solo a ti corrida te aborrezco, pero a mí por el tiempo que te quise. Y hay otros en donde es el amor, así. O sea, cuando ya no le puede uno decir más a una mujer o a un hombre, ¿no? Fíjense a un amante ausente. Fíjense, así tendré, en el violento rigor de no verte aquí por alivio del tormento, siempre el pensamiento en ti, siempre atiene el pensamiento. ¿Se imaginan decirle a un amante, voy a tener siempre el pensamiento en ti, siempre atiene el pensamiento? Acá, en el alma, veré el centro de mis cuidados con los ojos de mi fe, que gustos imaginados también un ciego los ve. O sea, es una pasión, es una intensidad realmente extraordinaria. Y Sor Juana, además, pues habla los idiomas indígenas y escriben en náhuatl. Y también tiene poemas cómicos. Su obra está influenciada y en diálogo con muchos otros poetas, desde Góngora, pero también Quevedo. Vean tiene algunos poemas que son hasta escatológicos. Vean esta maravilla cómica. Inés, cuando te ríen por bellaca, para disculpas no te falta achaque, porque dices que traque y que barraque, con que sabes muy bien tapar la caca. Si coges la parola, no hay urraca que así la gorja de mal año saque, y con tronidos, más que un triquitraque, a todo el mundo aturdes cual matraca. O sea, pedorra la muchacha, ¿no? No, hombre, tiene unas cosas así simpaticísimas que te doblan de la risa, ¿no? Muy inteligente, muy aguda. Y pues desde luego su obra maestra, la sátira filosófica. Fíjense que Sor Juana estuvo olvidada por 200 años, pero este poema es tan extraordinario que se seguía incluyendo en las antologías, o sea que se convierte en una especie de recordatorio de su existencia. Y bueno, pues es un poema que todos ustedes conocen. Quiero compartir algunos fragmentos. Dice: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco, el niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Dice: siempre tan necios andáis, que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Y luego, fíjense ustedes esta maravillosa defensa de la prostituta. Dice: ¿cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae de rogada o el que ruega de caído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis,
o hacedlas cuando las buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Y termina: bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Ahora, Sor Juana, además de sus poemas, es también dramaturga. Compone obras de teatro excelentes como Los empeños de una casa, El divino Narciso, Autos sacramentales, y sus obras se representan en el teatro hasta el presente. Hace también obras musicales, hace villancicos. Es autora de un tratado de música, El Caracol, que está perdido. Pero lo más interesante es que Sor Juana es una mente moderna. ¿Y qué quiero decir cuando digo que es una mente moderna? ¿Cuál es la gran transformación epistemológica? Es cuando entendemos o cuando vemos que Dios escribe dos libros. El libro, o sea, la escritura sagrada, pero también el mundo. Cuando vemos el mundo como fuente de verdad, es el principio de la ciencia. Y Sor Juana sigue los escritos del padre Kirchner, busca la experimentación, y tiene en su celda no solo libros, sino también astrolabios y telescopios. Piensa en el universo, en un universo que no es geocéntrico. Sí, tiene esta búsqueda de un entendimiento contemporáneo, moderno del mundo. Y pues logra, ¿no?, todo esto, aunque sabe, siempre hay el peligro de la persecución, del santo oficio, de la crítica. O sea, Sor Juana sabe y escribe sobre esto. Fíjense, tiene algunos poemas verdaderamente dramáticos, como por ejemplo en donde dice: en perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo? Cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas. Teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Y bueno, pues la gran obra de Sor Juana es su Primero Sueño. Es una obra pues en el estilo de Góngora, de lenguaje complejo, difícil de entender, pero que pues de alguna forma pues es una prefiguración de su propio dramático final. O sea, la historia detrás de este poema es la búsqueda del conocimiento. Es esta alma que va escalando, que va queriendo llegar a cada vez más, y llega al límite. Y cuando está a punto de fracasar, conjura la imagen de Faetón. Faetón es este personaje de la mitología griega, que es el hijo ilegítimo de Apolo y Climea, y que le pide a Apolo, le dice a su padre que le permita conducir el carruaje del sol.
Entonces Apolo le dice, pero es que si te dejo eso, te vas a morir. O sea, vas a encontrar tu ruina en tu gloria. Y entonces insiste Faetón, trata de elevar el carruaje y pierde el control y Zeus lo fulmina con un rayo. Entonces, Sor Juana de alguna forma sabe que todo su proyecto vital es una lucha contra su entorno, que su sueño de conocimiento va a terminar mal y que como Faetón ella también va a encontrar su ruina en su gloria. Y al mismo tiempo, cuando Sor Juana está en la parte más trágica de su vida, cuando está siendo denunciada y perseguida, al mismo tiempo se está volviendo universalmente famosa, porque mientras ella es perseguida en México, su amiga la virreina estaba publicando sus poesías en España con el título de La inundación gastálica. Y de regreso en México, este es el libro que destruye a Sor Juana. Es la historia de una traición. Había habido un sermón de Antonio de Vieira en la Ciudad de México, en donde se discutía cuál era el mayor favor que nos hacía Dios. Y entonces Sor Juana, en una discusión con su amigo, el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, pues dice que está mal Vieira. Dice, el mayor favor de Dios es no hacernos ningún favor, porque al ignorarnos nos da el libre albedrío. Es decir, el mayor don de Dios no es la Eucaristía, es la libertad. Entonces, el obispo de Puebla se queda maravillado, ¿no?, ante la inteligencia de Sor Juana y le dice, por favor, escríbeme esta idea. Entonces, Sor Juana sabe que escribir teología pues no puede. Entonces lo hace a fuerza, lo hace presionada por el amigo, lo hace solo para él, como un favor a un amigo. ¿Y qué es lo que hace Manuel Fernández de Santa Cruz? Pues publica el texto de Sor Juana. Y no solo lo publica, sino que él escribe un prólogo con el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz, condenando a Sor Juana. ¿Por qué lo haría este supuesto amigo de Sor Juana? Claudia. Bueno, pues hay que recordar que en esos tiempos pues había política en la teología también, y que el obispo de Puebla pues era el rival del arzobispo de México. Entonces este señor que había dado el sermón, Antonio de Vieira, era muy cercano al obispo Francisco Ayariz e Hijas de México. Entonces el obispo de Puebla usa a Sor Juana para pegarle a su rival, pero él se deslinda.
¿Sí me explico? Entonces, esto ocurre en un momento particularmente dramático. O sea, porque, como les había yo dicho antes, Sor Juana siempre había tenido la protección de los virreyes. Pero en 1690 caen lluvias torrenciales en México, bueno, en la Nueva España, se arruinan las cosechas, hay escasez, hay manifestaciones y el virrey reprime. Entonces hay inconformidad, se debilita la institución del virreinato. Y ustedes saben que en la política no hay espacios vacíos. Cuando alguien se debilita, pues otro surge. Este es el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. Y el que se fortalece con el debilitamiento del virrey es el arzobispo de México, Francisco Aguiar y Seijas. Era un hombre que pues odiaba todo lo que representaba Sor Juana. Uno de sus primeros actos como arzobispo de la Ciudad de México es quemar todas las obras de teatro, los libros, es una pira. Además, un hombre profundamente misógino, no le gustaba ir al palacio para no ver a las mujeres, ni permitía que ninguna mujer tocara sus alimentos. Entonces, Sor Juana pues era pues alguien que representaba todo lo que este hombre detestaba, pero nunca había podido tocar a Sor Juana, porque Sor Juana siempre había estado protegida por los virreyes, por su fama, por su literatura. Pero ahora, pues el virrey no podía proteger a Sor Juana porque el virrey se había debilitado. Y Sor Juana estaba metiéndose en un terreno pues que era absolutamente vedado para una mujer. Entonces, ahora Sor Juana estaba en manos de Aguiar y Seijas. La presión es terrible, denuncian a Sor Juana en todas las iglesias de México. Y aún en este momento, Sor Juana se defiende y publica otro de sus grandes textos, La respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Uno de los textos más admirables de la literatura mexicana. Y es un texto en donde ahora, desde una perspectiva histórica, defiende a las mujeres, defiende a las grandes sabias y santas del pasado. Insiste en que todo conocimiento nos hace más dignos de Dios. Pero el cerco es implacable. Y seguramente Sor Juana pues sintió temor de que la fueran a entregar al Santo Oficio, a la Inquisición. Pide ayuda a su confesor, Antonio Núñez de Miranda. Y él le dice que sí, que la va a proteger, pero le demanda una retracción y una confesión total. Entonces, durante más de una semana, Sor Juana se arrepiente de todas sus obras y firma este indigno documento con su propia sangre y las palabras: yo, la peor de todas, yo la peor del mundo. Sor Juana no volvería a escribir o hablar y pasaría sus últimos años haciendo las tareas más humildes del convento.
moriría el 17 de abril de 1695, contagiada por la gran peste. Tenía 46 años de edad. Y aunque Sor Juana no pudo concluir su aventura literaria, su vocación del conocimiento, nos deja no solamente una obra espléndida, sino una lucha y un ejemplo de inteligencia y de valor. Nos deja un ejemplo de la lucha por la libertad. Muchas gracias.